Hola, en esta segunda clase me interesa, antes de pasar a ver cada uno de los 4 bloques que definimos en la clase anterior como bloques de principios en específico, hacer un planteo vinculando esos principios con las posibilidades de litigio concretos en el proceso penal. Me interesa hacer esto primero porque después, cuando vayamos viendo cada uno de los principios, vamos a poder hacer las referencias a lo que vamos a marcar en este momento como posibilidades del litigio. Voy a perseguir como 2 grandes objetivos en esta clase. Por un lado vincular principios con formas y posibilidades de litigio, y por otro lado, que en realidad va a ser el primer objetivo de la clase, disculpas por el desorden, por otro lado, hacer un planteo como más integral de los niveles de gestión de la conflictividad y las modalidades de intervención estatal. Que este primer objetivo, al que me voy a introducir en este minuto, tiene que ver con compartir con ustedes, ya que me tienen que escuchar y no les queda más remedio para avanzar al módulo siguiente, algunas frustraciones personales, pero que creo que pueden ser compartidas por quienes trabajamos específicamente en el ámbito penal. Desde lo penal, hace décadas, se vienen discutiendo numerosas cuestiones vinculadas a minimizar el uso del poder punitivo, restringir al máximo posible la arbitrariedad en las decisiones de jueces y juezas, aunque los jueces y juezas siempre encontramos formas imaginativas de ejercer la arbitrariedad, pero fuera de chistes, es una preocupación central de los diseños penales, o por lo menos estamos permanentemente en la mesa de discusión con esas cuestiones. ¿Cómo limitar el uso de la violencia de parte del Estado? En esta discusión de décadas hemos tenido avances, retrocesos, frustraciones, logros, triunfos, decepciones, pero seguimos. Sabemos que es un continuo que, como les decía en la cita brasilera de la clase anterior, no nos podemos dormir sobre los laureles, tenemos claro que siempre hay endijas por las que la arbitrariedad se filtra, y quienes tenemos un compromiso con el Estado de Derecho desde esta perspectiva del uso limitado de la violencia del Estado, tratamos de estar siempre alertas, aun cuando entre nosotros no estemos del todo de acuerdo en mecanismos y posibilidades. ¿Para qué les digo esto? Porque yo estoy muy convencida de que una gran aliada en la limitación al uso arbitrario del poder penal ha sido la oralidad. Esto no es una intuición, la evidencia empírica me acompaña en este sentido. Los sistemas que se han oralizado son sistemas que han disminuido el uso de la prisión antes del juicio, la prisión sin condena, son sistemas que han acortado los plazos, son sistemas que han obligado a los abogados y abogadas a sentarse lado a lado con las personas que representaban, son sistemas que aun cuando necesitan muchísimas mejoras, son mucho mejores que el expediente del que veníamos. Son sistemas que nos han permitido pasar del trámite, que era el expediente, a la decisión al finalizar la audiencia. Decisiones que no siempre gustan, que no siempre conforman, pero que son decisiones. Y eso ya es un gran cambio en la dinámica judicial, que en lugar de hacer un pase a través de la firma de una providencia, yo esté obligada a sentarme en una audiencia, escuchar a las partes y fundamentarles por qué les voy a dar la razón a una u otra, es un gran avance en las formas posibles de limitar el uso arbitrario del poder. Hace poco discutíamos con un compañero de facultad y amigo hasta la actualidad,
conversábamos más que discutíamos sobre la necesidad de contar siempre con más información para tomar una decisión en cualquier ámbito de la vida, y el proceso judicial no escapa a esas necesidades. Siempre creemos que si buscamos en otro lugar vamos a encontrar la computadora más barata, que si vamos a otro taller a lo mejor el mecánico nos deja mejor el auto, que si buscamos una segunda opinión capaz que encontramos un médico o una médica que nos dé un tratamiento que nos parezca más adecuado a nuestra persona. Siempre estamos pensando que más información nos va a permitir tomar una mejor decisión. Y los procesos judiciales, les decía, no escapan a esa lógica. Por eso el expediente es tan escurridizo, porque el expediente a mí siempre me permite sumarle providencias y decisiones interlocutorias y una serie de cosas innombrables para mí, que por suerte soy hija de la oralidad, pero en definitiva lo que siempre me permite es patear para más adelante la decisión, es postergar mi obligación de decidir para cuando tenga toda la información. Ese momento no llega nunca. Nunca voy a tener toda la información para el tratamiento médico, la reparación del auto o la compra de la computadora, y la computadora en algún momento la voy a tener que comprar porque la necesito, el auto en algún momento lo voy a tener que arreglar porque tengo que viajar, y el tratamiento en algún momento lo voy a tener que iniciar básicamente porque no me quiero morir. Con las decisiones judiciales pasa lo mismo. En algún momento voy a tener que decidir. Nosotros en la Argentina convivimos en un país en el que tenemos provincias que son capaces de terminar un proceso penal con revisiones, todo en un plazo relativo de un año, año y medio, con otras provincias o nuestro maravilloso sistema federal que es capaz de tomarse 8 años en una instrucción, 10, 12 años. Estamos haciendo juicios, y dejo aparte los juicios de lesa humanidad porque considero que merecen un análisis completamente distinto porque tienen que ver con la historia argentina, pero en casos que no tienen que ver con los procesos abiertos por lesa humanidad, vemos juicios de cuando yo tengo 43 años y hoy veo decisiones judiciales de casos que se iniciaron cuando estaba en primer año de la universidad, es decir, tenía 19 años. Si eso no es arbitrariedad, ¿qué lo es? El expediente es para mí sinónimo de arbitrariedad. La oralización de nuestros procesos ha sido un enorme avance en términos de transparentar, de inmediar con la prueba y con las partes, de hacer que las decisiones sean inmediatas, de eliminar la delegación en la toma de decisiones, de posibilitar el cambio en el lenguaje. ¿Y a qué viene todo esto en este momento inicial? A que cuando pensamos en los sucesos a los que les vamos a aplicar los principios penales como conflictos, tenemos necesariamente que pensar en los distintos modos que el Estado diseña en el plan constitucional para intervenir en la conflictividad. Y acá es donde viene mi gran frustración. Nosotros y nosotras imagino que estamos todos y todas de acuerdo en que si tuviéramos que hacer una gráfica del sistema judicial, una gráfica como una pirámide invertida, imaginen, la puntita de esa pirámide, el fondo, lo último, el escalón que está más abajo es el del sistema penal. En esta gráfica, ¿qué quisiéramos representar o qué quisiera yo representar? Que el sistema penal es la última puerta a la que deberíamos recurrir para lograr la gestión de un conflicto. Por supuesto que hay casos que ingresan directamente al sistema penal porque no tienen otra posibilidad, no sé, los homicidios,
abusos sexuales graves, etcétera, no sé, el genocidio, el secuestro. Hay casos que directamente ingresan a esa última puerta porque aún en un austero, que no es nada austero en nuestro programa penal, pero aún si tuviésemos un austero programa penal, en ese austero programa penal vamos a consensuar socialmente que hay determinados conflictos que por su intensidad, por su violencia, por su extensión, por las características propias del conflicto, por su impacto, por X o Z razones, entran directamente en esa puerta. Pero no son todos los conflictos. No son todos los conflictos. Uno de los ejercicios más interesantes para hacer cuando una tiene la posibilidad de hacer investigación al interior de los sistemas penales es verificar cuántos casos ingresan al sistema penal con pretensiones no penales. El caso del accidente automovilístico, donde no hubo muertes, sino que hubo lesiones leves, pero termina en el sistema penal porque es más rápido para producir la prueba, o porque con una sentencia penal probablemente me vaya mejor en el civil, o porque si inicio un proceso penal mis posibilidades de negociación se incrementan porque la amenaza penal, al ser la más pequeña, al estar al final, es la más violenta, es la más grave. O porque sé que si me voy al proceso civil, y acá viene el gran problema que me frustra, el caso que en penal lo voy a terminar en 6 meses, en civil me va a llevar 6 años. Las usurpaciones. ¿Cuántos casos de usurpaciones tenemos en el sistema penal que en realidad, si nos ponemos a hacer un análisis serio de la tipicidad, ni siquiera configuran los elementos del tipo objetivo? Pero ¿qué pasa? La amenaza penal siempre es más fuerte, es más rápida y me permite un mejor plano de negociación. ¿Es legítimo que yo utilice el sistema penal para negociar soluciones por fuera del sistema penal? En principio, ¿qué diríamos? Bueno, si se llega a una solución por fuera del sistema penal, tantísimo mejor porque es una solución menos violenta. Ahora, ¿hasta qué punto es menos violento si yo te estoy extorsionando con el sistema penal para arribar a una solución por fuera de todos los sistemas, además? Entonces, cuando nosotros pensamos en los modos de intervención que tenemos en la conflictividad y pensamos a el sistema penal como la punta de la pirámide invertida, nos vamos a enfrentar con un conflicto de armonía entre los sistemas que tiene que ver con las configuraciones propias. Porque si yo solo tengo medianamente oralizada la justicia penal, pero el resto de los sistemas judiciales funcionan a través del expediente, entonces tengo un riesgo mucho más alto de que se me cuelen al sistema penal conflictos que podrían ser reparados por vía de la justicia de familia, por vía de la justicia laboral, por vía de la justicia civil. En estos momentos de nuestra región, donde afortunadamente las voces de las mujeres han cobrado relevancia en la agenda pública y cada vez hay más reclamos con mayor legitimidad sobre las necesidades de respuestas judiciales a casos tremendos, también nos encontramos en una enorme disyuntiva que es si vamos a ingresar todos los casos de violencia contra las mujeres al sistema penal, cuando en realidad cuando observamos los tipos y modalidades de violencia que están reguladas por la ley, vamos a encontrar que muchas obedecen a ámbitos propios de la justicia laboral, de la justicia civil, de la justicia de familia, de la justicia contencioso administrativa, pero la respuesta más rápida es la penal. Entonces, estas diferencias de procedimientos son un enorme problema para hacer un análisis armónico y respetuoso de los principios penales, porque en lugar de ser el último recurso en la intervención en la conflictividad
y de estar resguardado y reservado para los casos particularmente graves en un programa penal austero, el poder penal o el sistema penal termina siendo como la bolsa de payaso a donde ingresa todo lo que debe ser resuelto más rápidamente, más extorsivamente, más lo que se quiera ante la falta de respuesta de los otros subsistemas judiciales. Y este es un gran inconveniente para la justicia penal generado por la propia administración de justicia. Cuando nuestros propios compañeros y compañeras de otros fueros desconocen el funcionamiento de la justicia penal y asumen que tenemos obligación de ser como el policía malo que permita que sus procesos avancen más rápido, lleguen a soluciones más armónicas, o permitan consensos, estamos en un serio problema interno. Cuando son los propios abogados y abogadas litigantes quienes generan este tipo de distorsiones en el sistema, estamos en un problema serio. Porque si nosotros asumimos que detrás de cualquier intervención judicial existe un conflicto, también tenemos que asumir que hay distintos niveles de intensidad para la intervención en los conflictos. Desde aquellos conflictos que deben quedar fuera por completo de la órbita estatal, porque son conflictos de carácter personal o interpersonal, en los que el Estado no debe meterse. ¿Quiero tener hijos o no quiero tener hijos con mi pareja? ¿Le vamos a inculcar una religión o le vamos a dejar decidir libremente a nuestro hijo? ¿Lo vamos a mandar a un colegio público o privado? Esos son conflictos donde el Estado no tiene ningún tipo de intervención porque son conflictos. Sí, ¿qué computadora me compro? Volviendo al ejemplo inicial, son conflictos pero no tienen nada que ver con la intervención del Estado. Entonces ahí ya tenemos un primer nivel de cuestiones que quedan completamente fuera de la órbita estatal. Luego tenemos los grandes modelos de referencia. En realidad el objetivo de tener un sistema de leyes es que nuestra vida en comunidad esté regulada de forma tal que no incumplamos la ley, no generemos un daño en otra persona, no cometamos delitos, es decir, las leyes como marco de referencia nos indican qué estamos habilitadas y qué no podemos hacer. Si nosotros nos movemos dentro de esos marcos de referencia, tampoco vamos a tener intervenciones estatales. Luego hay un tercer escalón que a mí me parece sumamente interesante y no del todo valorado aún en la actualidad en nuestro sistema, que son todos los mecanismos de composición, los mecanismos de conciliación, mediación, negociación, arbitraje entre los protagonistas del conflicto. Los propios protagonistas del conflicto no pueden resolver ese conflicto y buscan a una tercera persona que sea una facilitadora para llegar a una solución. Entonces, no nos ponemos de acuerdo en a qué colegio vamos a mandar a nuestro hijo. Bueno, vamos y buscamos a nuestra cuñada que tiene hijos que van al colegio y nos puede decir los pros y los contras porque los cambió de uno a otro. Buscamos un tercero que nos dé una opinión o que nos facilite la conversación, y muchos conflictos se resuelven por la vía de la conciliación, la mediación, el arbitraje, esta mediación artesanal que acabo de plantear. Pero fíjense cómo las partes siguen siendo, las dos partes en conflicto, las que no llegan a un acuerdo, siguen siendo las dueñas de la decisión. En estos tres escalones que acabo de plantearles, los dueños y dueñas de la decisión seguimos siendo nosotras mismas. El cuarto escalón es la aparición del sistema judicial. Cuando ya no encontramos una forma de gestionar nuestro conflicto por nosotras y nosotros mismos y necesitamos una respuesta, es recién cuando recurrimos al sistema judicial. Y no vamos a recurrir directamente al sistema penal.
recurrimos a la justicia civil, a la justicia familiar, a la justicia laboral, dependerá del tipo de conflicto que tengamos, pero vamos a recurrir a una justicia que aun cuando nos expropie la capacidad de tomar la decisión, nos mantenga cierta posibilidad de retirar el caso, que es la característica de la mayoría de los sistemas judiciales no penales. De la misma manera que yo puedo iniciar un proceso, puedo ejercer distintas formas de terminación de ese proceso. La última vía es la penal. Ahora, entre este penúltimo escalón y el último aparece este problema de método. Si yo tengo un método sumamente rápido, expeditivo, que reúne a las partes, que obliga al juez o a la jueza a tomar la decisión inmediatamente, y por el otro lado tengo un método de trámite, de expediente, en el que nunca le veo la cara al juez o a la jueza, en el que nunca le veo la cara a mi contraparte, de solo relatarlo yo ya me imagino que va a ser más rápido el primer método. Entonces, yo quería plantearles esto como primer punto de esta clase porque me parece que es un tema que muchas veces quienes nos dedicamos al derecho penal dejamos completamente de lado porque no nos interesa saber cómo funcionan los otros sistemas o porque no tenemos mucho conocimiento, o no tenemos tiempo, no tenemos ganas, o a lo mejor nunca nos pusimos a pensar en esto. Y quizás allí radique uno de nuestros grandes problemas, porque asumo y comparto la preocupación creciente que tenemos quienes trabajamos en los sistemas penales en términos de que no se amplíe el mundo de lo penal, en que no se amplíe el mundo del uso de la pena, en que no se amplíen los procesos que tenemos que iniciar por cuestiones que cuando las vemos decimos, y por esto estamos en un proceso penal. Ahora, ¿cuál es la respuesta alternativa? No podemos no hacernos cargo de esa pregunta. No podemos pensar que en todos los conflictos es no ingreso al sistema penal y la nada. Hay determinados conflictos en los que si nosotros no vamos a hacer un ingreso al sistema penal, tenemos que tener una respuesta de dónde debe ingresar ese conflicto para ser gestionado. Porque la mujer que hoy solamente quiere que le den una orden de restricción contra su expareja porque tiene una situación incipiente de violencia y tiene temor y no tiene una respuesta por la justicia de familia, pero viene la justicia penal y la justicia penal le dice, no, mire, acá no es, váyase. Nosotros mismos estamos generando el riesgo de que mañana la tengamos con un ojo menos en la cara, o el peor de los escenarios, que la encontremos muerta. Entonces, este diálogo entre los distintos escalones, entre los distintos modos de intervención en la conflictividad, sobre todo los estatales, es necesario. Es necesario que parte de nuestra reflexión sea que si tenemos métodos muy lentos y métodos muy rápidos al interior del mismo sistema judicial, siempre vamos a tener un cuello de botella en el método muy rápido. Y las máximas de mi experiencia indican que hasta la justicia penal lenta es más rápida que la justicia no penal lenta. Entonces, quería plantear esto de inicio porque me parece que es una de las cuestiones que más distorsiona las posibilidades reales de asumir al sistema penal como última ratio, de asumir que el sistema penal y la administración de violencia directa por parte del Estado hacia una persona tiene que ser una posibilidad muy restringida. Para mí, eso nos involucra a todos y a todas con la obligación de conocer el funcionamiento integral del sistema. Yo no puedo decir que como soy jueza penal no sé cómo es el proceso civil, no sé cómo funciona el proceso de violencia en sede de familia, no sé cómo se tramita un amparo en el fuero laboral o no sé qué están haciendo con las demandas por acoso laboral en ese fuero. No puedo decir eso porque yo tengo una obligación
de saber cuándo un caso realmente debe ingresar a este sistema y cuándo pertenece a otro. Y no puedo saber eso si no conozco el funcionamiento de los otros sistemas, si no conozco las decisiones de los otros sistemas. Con esto no quiero decir que tenemos que ser todos y todas jueces y juezas multifuero o que tenemos que tener un conocimiento acabado, pero sí por lo menos tenemos que establecer canales de diálogo. Tenemos que conocernos entre nosotros y nosotras. Tenemos que saber qué se está decidiendo y cómo impactan esas decisiones en el ámbito en el que nosotros nos movemos. Yo creo que sin esa cuestión, que parece muy básica, pero que creo inexistente en la mayoría de nuestros sistemas judiciales, ya estamos en un enorme problema que repercute directamente en la forma en que gestionamos el sistema penal. Entonces, después, todo lo que vamos a ver sobre los principios y su posibilidad de utilización se empieza a distorsionar cuando por estas endijas que decíamos al inicio se nos empiezan a colar casos que nunca tendrían que haber llegado a conocimiento de estos sistemas, de los sistemas más restringidos, de los sistemas más exigentes en términos de acreditación de circunstancias y por tanto de los sistemas que deberían ser más pequeños tanto en cuanto a estructura como a funcionamiento como a cargas de trabajo. Ahora, dentro de lo que es el sistema penal, disculpen que me voy a servir agua, pero estoy a punto de toserles en el parlante. Dentro de lo que es la administración de la conflictividad penal propiamente tal, también tenemos niveles, diversos niveles. Tenemos el nivel preventivo, tenemos el nivel disuasivo y tenemos el nivel reactivo. Es decir, que dentro de lo que es específicamente el poder punitivo o dentro de esa punta de la pirámide invertida a la que hacíamos referencia, la justicia penal, donde vamos a poner en debate y en litigio todos estos principios, sigue siendo una porción muy minoritaria en cuanto a la intervención. Y estos tres niveles de gestión de la conflictividad estrictamente penal, si se quiere, el preventivo, el disuasivo y el reactivo, están a su vez atravesados siempre por cuatro formas políticas o por cuatro formas de política pública. Las políticas de seguridad, por una parte, la política criminal, entendida como un todo por la otra, la política judicial y la política de derechos humanos. Estas cuatro políticas, digamos, la política criminal entendida en términos macro como aquello que estamos definiendo que queremos perseguir, ¿no? Que ahí ya tenemos un primer gran escollo, porque a veces lo que la legislatura quiere que se persiga no es lo que el Ministerio Público Fiscal quiere que se persiga, que muchas veces no es lo que los fiscales y las fiscales en concreto persiguen, que no es en definitiva lo que llega a juicio. O sea, fíjense todos los niveles de distorsión que tenemos hablando solo de la política criminal. La política criminal, si la entendemos así en el nivel macro, como la voluntad de persecución, de investigación de delitos, se relaciona con la política de seguridad y ahí hay que ver qué tipo de relaciones se dan y qué tipo de política de seguridad establecemos. O sea, la Argentina a nivel nación tenemos un buen ejemplo de lo que no debe hacerse. No tenemos una política pública de seguridad, sino que tenemos políticas partidarias de seguridad sin continuidad. Entonces, lo que se decía hace 4 años, hoy no corre más porque está mal y quizás dentro de 6 meses no corra más de nuevo porque también estaba mal. Entonces, por un lado no tenemos una continuidad y por otro lado no sabemos hasta qué punto hay un vínculo, una relación real con la política criminal. La política judicial, que es mi preferida por su absoluta inexistencia, es también otro gran tema. No quiero desviarme a plantearles cuestiones de gobierno judicial, pero la realidad, y un poco a eso me quería referir con la primera parte de esta exposición, cuando nosotros tenemos tantos métodos diferentes conviviendo al interior de los sistemas judiciales, probablemente sea porque los propios sistemas judiciales tienen como planes, pero no política pública judicial.
no tenemos una macro política que nos diga este es el plan y hacia allá vamos todos, y esto a la vez está en relación o en cierta armonía con la política criminal del Estado y con la política de seguridad del Estado y con la política transversal de derechos humanos. Estas 4 políticas están también en permanente tensión entre ellas por su existencia, inexistencia, arbitrariedad, el respeto por los derechos, y estas 4 tensiones a la vez influyen en cómo se genera la política, la gestión preventiva, cómo se genera la gestión disuasiva y cómo se genera, en definitiva, la gestión reactiva de la conflictividad. Este es un segundo punto que no podemos perder de vista a la hora de pensar en nuestros sistemas penales, porque si no, nos quedamos en el laboratorio donde todo sucede como nosotros queremos que suceda en el paper que estamos escribiendo, pero la reflexión sobre lo que pasa en el diario de nuestros sistemas me parece que es un poco más compleja y vale la pena asumir todas estas variables para pensar por qué a veces pasan determinadas cosas. Cuando pasemos a hablar de los principios en concreto, yo voy a hacer mucha referencia a casos que involucran a víctimas mujeres o a imputadas mujeres, porque, bueno, ahí atrás ustedes ven todos los pañuelos que me acompañan en mi oficina y marcadamente señalan mi interés por las cuestiones del feminismo y por las cuestiones de las respuestas que el Estado nos debe a las mujeres. Ahora, también me parece importante señalar que muchas veces las mujeres terminamos recurriendo al sistema penal o exigiéndole al sistema penal respuestas que el sistema penal no nos puede dar porque es el único subsistema de la justicia que tiene cierta obligación de dar alguna respuesta. Entonces, creo que esto también tenemos que asumirlo y tenemos que problematizarlo y tenemos que trascender el territorio de lo penal para dar las discusiones y empezar a exigir sistemas que sean compatibles con la respuesta integral que los conflictos merecen. Nosotros no me puedo llevar la computadora hasta la sala de reuniones que tenemos aquí, pero en nuestra sala hay una frase escrita que dice: la gente tiene problemas, la justicia tiene fueros, el fuero penal, el fuero civil. Entonces, trascender esa lógica y asumir que debemos darle respuestas a las personas es también parte del paquete de pensar en un derecho penal mínimo. ¿Un derecho penal mínimo desde dónde? Desde un sistema que se hace cargo de que requiere un sistema penal mínimo, desde un sistema judicial que se hace cargo de que debe tener metodologías de trabajo uniformes, con especialidades de acuerdo a las materias, por supuesto que sí, pero no sistemas totalmente contradictorios en su gestión que hagan esto, que mientras el sistema penal, aún con poca nafta, vaya en una Ferrari, el sistema no penal vaya con el tanque lleno en un fitito modelo 60. Creo que eso es necesario de asumir y ese era el primer planteo que les quería hacer o el primer objetivo de esta segunda clase. Hacer este panorama de los niveles de gestión de la conflictividad, de las formas de intervención y de las políticas públicas involucradas, porque todas estas variables influyen en cómo después se efectivizan los principios al interior del sistema penal y cómo agrandamos o achicamos el pastel de acuerdo a las exigencias coyunturales que se van presentando. Segundo objetivo, les decía, me interesa ahora pensar los principios que vamos a desarrollar en las clases por venir en concreto en términos macro en vinculación con sus posibilidades de litigio, ¿sí? Porque al principio les mencionaba, a mí no me interesa plantearles estas reflexiones o estas propuestas desde escribamos un libro y publiquémoslo, sino que me interesa que la reflexión vaya en cómo usamos esto.
cómo nos sirve esto y en qué momento nos sirve y para qué nos sirve. Porque después como que la queja generalizada es que no se le hace caso a nada y después la respuesta generalizada es que sí se le hace caso a todo, y en ese ir y venir en realidad nos estamos perdiendo muchos grises intermedios que es interesante tener en cuenta. Entonces, volvamos a pensar en los 4 grandes bloques que habíamos planteado. Principios que limitan la ilicitud penal, principios que excluyen la ilicitud penal, principios que excluyen o limitan la responsabilidad penal y principios que excluyen o limitan la aplicación de pena. Estos principios son los indicadores para la efectivización de la gran garantía. ¿Que la gran garantía cuál es? La gran garantía es el proceso penal. El proceso penal es el espacio, es la cancha que establece las reglas. No vamos a ponerle VAR porque en esta época tiene muy mala prensa en América Latina el VAR por los acontecimientos recientes. Acaba de terminar la Copa América. Pero digamos, estos principios entran a jugar en la cancha que raya el diseño procesal, el debido proceso constitucional. Entonces, ¿por qué me interesa señalar esto? Porque de la misma manera que para cada bloque, digamos, para la construcción del ilícito, para ver cuándo hay ilícito en concreto y cuándo se excluye el ilícito, cuándo hay responsabilidad y cuándo se excluye o se limita, y cuándo se aplica pena y qué tipo de pena se aplica, de la misma manera que tenemos estos bloques y que para mí funcionan como filtros en el sentido de que también pueden verse, y ustedes lo van a ver en la gráfica, como una pirámide invertida. A medida que vamos avanzando en el análisis de los principios, nos vamos acercando más hacia la consecuencia más nociva del sistema penal, que es la pena privativa de libertad de cumplimiento efectivo. Digamos, por eso los últimos principios que vamos a ver son los que excluyen o limitan la aplicación de la pena. Y los primeros que vamos a ver son los que nos dicen cómo debe construirse la ilicitud penal, cómo debe construirse desde la construcción misma del delito y cómo debe construirse desde la valoración de las circunstancias fácticas. Entonces también acá tenemos un embudo que si ustedes tienen posibilidad de leer el texto de Binder, van a ver que él hace una referencia a esto de la teoría del delito, que la teoría del delito también funciona como un embudo, pero propone, digamos, un análisis distinto al propio de la teoría del delito, un análisis agrupando los principios en cuanto a los conceptos límites que van generando y a las formas de limitación específicas que van estableciendo, porque desde la lógica del litigio, y esto es lo que más interesante me resulta a mí del libro de Binder, que él lo plantea tal así, desde la lógica del litigio, este tipo de planteos puede resultar más atractivo, más funcional y más útil que el planteo del libro de derecho penal tradicional. Y a mí me parece que es así, porque si ustedes se fijan, ¿qué vamos a estudiar cuando hablemos de los principios que limitan la ilicitud penal? En primer lugar, vamos a hablar del principio de exterioridad, que se vincula directamente con la acción. Si no hay acción, no tenemos nada. Si no hay acción, no entramos a hacer ningún análisis. En segundo lugar, el principio de legalidad, la construcción de los tipos penales. En tercer lugar, el principio de lesividad, que tiene que ver con la teoría del bien jurídico protegido, y ahí vamos a ver la relación entre las partes al interior del conflicto, que es un análisis específico muy interesante. Y en cuarto lugar, vamos a ver el principio de ilicitud personal, que se vincula directamente con las formas de autoría y participación. Estos 4 principios, que son los que limitan la ilicitud penal, para mí, si los trasladamos al litigio, son cuestiones propias de, les diría, casi que el momento previo a la formalización de la imputación. En general, todos nuestros procesos, disculpen, pero yo me voy a referir específicamente a los procesos diseñados enteramente orales, porque es con los que estoy más familiarizada.
pero todos los procesos orales, mixtos, escritos, regulan una primera fase del proceso que llaman investigación previa, investigación preliminar, investigación inicial, una fase donde el fiscal o la fiscal tienen noticia de que pasó algo, ya sea porque hay una denuncia, ya sea porque hay una intervención policial, ya sea porque hay una flagrancia, tienen noticia de que pasó algo y lo que tienen que hacer en ese momento es establecer si ese algo que pasó es ilícito, justamente. Entonces, este análisis es el análisis de si se dan las exigencias de estos 4 principios. Si hay una acción, y ya vamos a ver concretamente de qué se trata, entonces se cumple con el principio de exterioridad. Si esa acción constituye un delito, ¿qué tipo de delito identifico? Bueno, voy a ver la construcción concreta de ese delito para ver si cumple con los requisitos del principio de legalidad. Si hay lesividad del bien jurídico, si hay un daño al bien jurídico protegido, si hay una afectación al bien jurídico protegido, y ahí es donde aparece como una cuestión muy importante la relación entre imputado y víctima para verificar si se da el principio de lesividad y qué tipo de participación tiene la persona que estamos identificando en términos de ilicitud personal. Fíjense que estos 4 principios entonces se vinculan directamente con el momento de investigación inicial del fiscal o la fiscal del caso. Entonces, una primera intervención que yo voy a tener tiene que ver con mostrarle, si soy defensora, al fiscal que alguno de estos 4 principios no se da y evitar que este caso se judicialice. Esa es una primera intervención posible. Una segunda intervención que voy a tener es plantear que alguno de estos principios no se da al momento de intentar la judicialización, que en general en nuestros sistemas orales se llama formalización de la investigación, formulación de cargos, imputación formal. En la primera audiencia de un proceso penal es donde yo puedo discutir con mayor intensidad las vulneraciones a los principios que se refieren a la construcción de la ilicitud penal, estos 4 principios que les acabo de nombrar. ¿Por qué digo que este es el momento? Porque si yo admito la formulación de los cargos, si yo admito la imputación formal, de alguna manera estoy admitiendo que se cumplen los requisitos que estos 4 principios me establecen. Ojo, esto no quiere decir que yo, si no lo planteo ahora, no lo pueda plantear nunca más. Tiene que ver con la fuerza de mi argumentación. Si yo tengo datos, evidencia, información, en el caso de la ilicitud personal o de la lesividad o de la exterioridad, que son cuestiones que se vinculan estrictamente con el hecho. Si yo tengo información para plantear en ese momento que hay una vulneración de esos principios, fáctica, ya lo vamos a ver cuando estudiemos en específico los principios, entonces debo hacerlo al inicio del proceso, porque si no lo hago al inicio del proceso, corro el riesgo de que haciéndolo después, mi fundamentación pierda en intensidad. Sí puede pasar que yo lo plantee al inicio del proceso y el juez o la jueza me digan, no, acá está todo bien, pase. Pero yo ya dejé sembrada, como Hansel y Gretel, pero sin que se los coma nadie, la primer miguita de, ojo que acá yo ya tengo un agravio. Porque procesalmente lo que estoy planteando cuando digo acá se vulnera el principio de exterioridad porque la acción, etcétera, etcétera, y construye mi argumentación, lo que estoy diciéndole al juez o a la jueza es, si usted deja pasar esto al sistema judicial y deja que la investigación se formalice, está vulnerando los principios de mi defendido, está incumpliendo las garantías en consecuencia. Entonces, yo quiero que usted se manifieste. Si la jueza o el juez me dice, no, acá está todo bien, yo ya tengo un agravio. Lo voy a poder seguir planteando, lo voy a poder plantear hasta el juicio, pero van a ver cuando veamos en específico estos 4 principios cómo suena casi lógico que sean cuestiones que se planteen al inicio de la investigación. Al inicio de la investigación preliminar para evitar que este caso se judicialice o en el momento en el que el caso pretende judicializarse para que judicialmente se impida esa judicialización.
Los principios que excluyen la ilicitud penal, por su parte, cuando veamos estos principios vamos a hablar de tres cuestiones en específicos. De la proporcionalidad y la relevancia, esto tiene que ver con el significado del daño y con que nunca podemos tener una reacción que sea más violenta, más dañosa que la acción que genere esa reacción. Entonces, esa cuenta tenemos que estarla sacando en forma permanente. En segundo lugar, vamos a ver lo que Binder denomina el principio de autotutela, que se vincula específicamente con lo que nosotros conocemos como causas de justificación y que si tuviéramos que resumirlo en una línea, sería si el Estado no pudo protegerme, yo estoy facultada a hacerlo. O si el Estado no pudo proteger a alguien que estaba bajo mi cuidado o bajo mi intervención, yo estoy facultada a proteger a esa persona o a esos bienes. Entonces ahí vamos a ver más lo que tiene que ver con las causas de justificación que conocemos en sentido estricto. Y en tercer lugar vamos a hablar de la necesidad de coherencia del sistema normativo como otra cuestión importante a considerar. Si el sistema es contradictorio, esas contradicciones no pueden cargarse en una persona. Estos tres principios, estas tres cuestiones que vamos a ver dentro de lo que es la exclusión de la ilicitud penal, para mí es algo que se litiga en el transcurso de la etapa preparatoria. Es decir, si ya trascendimos la primera etapa, se judicializó el caso, es decir, hay un juez o una jueza que dijeron esto es ilícito, esto que me relatan es un hecho ilícito y la persona identificada como autora está bien conectada, así que pase, investigue. Bueno, ahí ya nosotros empezamos a jugar dentro de nuestra caja de herramientas con otros principios. Entonces, lo vinculado con la exclusión de la ilicitud tiene que ver con cómo nosotros construimos nuestras teorías del caso y tiene que ver con una cuestión que ya pasa a ser mucho más probatoria y fáctica que estrictamente técnica, como por allí lo podríamos haber planteado con la construcción de la ilicitud. Entonces, todo lo que tiene que ver con exclusión de la ilicitud penal es algo que vamos a poder litigar durante la etapa preparatoria y también, por supuesto, en el juicio. Pero si nosotros durante la etapa preparatoria logramos mostrar que alguno de estos principios no se está cumpliendo en términos de las exigencias que tiene la acusación con relación a la persona imputada, entonces podemos terminar el caso con un sobreseimiento, con una salida alternativa o con un criterio de oportunidad. Ya lo vamos a ver cuando estudiemos en específico cada uno de estos principios. Voy a ir un poco más rápido porque veo que ya estamos llegando a los 50 minutos y no los quiero matar del aburrimiento. El cuarto bloque, dijimos, son los principios que excluyen o limitan la responsabilidad penal. ¿Qué vamos a ver en ese momento? Por un lado, el principio de culpabilidad, esto es, si la persona imputada realmente tenía libertad para actuar. Por otro lado, el principio de atribución personal, que tiene que ver con las cuestiones de imputabilidad e inimputabilidad. Por otro lado, el principio de advertencia suficiente, esto es, si la persona tenía realmente posibilidad de conocer la prohibición y está vinculado con los errores. Y un cuarto principio que plantea Binder y que yo les voy a plantear en esa clase específica porque me resulta sumamente interesante es el de corresponsabilidad social o corresponsabilidad estatal. Hasta donde no hay responsabilidad concurrente, por decirlo de alguna manera, en que esta persona terminara sentada en la silla del acusado por parte del Estado. Como pueden ir vislumbrando, también estos son principios que se vinculan mucho más con el juicio, ¿sí? Salvo el principio de atribución personal que tiene que ver con la imputabilidad o inimputabilidad, que esto incluso se podría plantear en la investigación preliminar. El principio de culpabilidad que tiene que ver con la libertad para actuar que tenía la persona y con la dimensión, en el caso de ser encontrada responsable,
con la dimensión o el grado de su responsabilidad en específico, fíjense cómo esto tiene que ver con dos momentos del juicio, con el juicio en cuanto a responsabilidad en específico y también con el juicio en cuanto a la imposición de la pena. Es decir, ya a medida que avanzamos con el análisis de los principios nos vamos corriendo hacia el momento de la ejecución. La cuestión de la advertencia es suficiente, es decir, si tenía la posibilidad de conocer la prohibición, también entiendo yo que está entre la responsabilidad y la imposición de la pena, la cesura en los sistemas que tienen divididos el juicio en dos partes. ¿Por qué yo puedo encontrar que una persona es responsable penalmente, pero puedo considerar como un atenuante el conocimiento, la posibilidad efectiva que tuvo de conocer la norma prohibida? Ya lo vamos a ver más adelante, pero fíjense cómo nos vamos avanzando en el proceso penal con la discusión de los principios penales, ¿sí? Y la corresponsabilidad a mí me parece que es una cuestión muy interesante para litigar en el juicio de responsabilidad, y lo vamos a ver en detalle cuando veamos estos principios en específico. Y finalmente, los principios que excluyen o limitan la aplicación de la pena, ahí vamos a ver tres principios: el de legalidad de las penas, el de proporcionalidad y penas prohibidas, y el de utilidad del castigo. Y acá sí ya estamos en el último, o sea, de la punta de la pirámide, en la punta más, en lo último de la punta, que es la imposición de la pena y la ejecución de la pena. Por un lado, estos tres principios son principios que se van a litigar al momento de discutir la pena a imponerse, si la persona fue declarada responsable, y por otro lado tienen que acompañar toda la fase de ejecución. Entonces, cuando hablaba al principio de los principios penales, al principio de la clase de los principios penales como filtros, lo que me interesaba mostrarles o lo que me interesaba proponerles es esta posibilidad de vincular el esquema penal con el esquema procesal y pensar en qué momento nos resulta más útil hacer uso de una determinada herramienta, de un determinado principio vinculado con una determinada fase del proceso y con una determinada posibilidad de argumentación. Y también, y eso sí es lo que vamos a ir viendo en concreto cuando estudiemos cada uno de los principios, con una determinada relación frente a la víctima. Así que, bueno, vamos a terminar acá esta segunda clase porque ya pasamos los 50 minutos. Espero no haberles atosigado demasiado y nos vemos en la clase 3.